L'Oréal París, icónica marca del grupo L'Oréal, lanzó la campaña Stand Up contra el acoso callejero, una iniciativa global que tiene como objetivo fomentar la intervención segura de la población ante situaciones de acoso sexual en espacios públicos. Para esto, proponen utilizar la metodología de las 5D, que implica distraer, delegar, dirigirse, desahogar y documentar en casos de abuso. Creada por la ONG Right to Be, esta metodología apuesta a sensibilizar sobre la temática y dar guías sobre cómo actuar, tanto a aquellas personas que pueden sufrir acoso callejero como a quienes que son testigos de estas situaciones. En Uruguay, esta empresa apunta a capacitar a más de 25.000 personas en un plazo de 2 años con esta metodología. El programa cuenta con 2 tipos de entrenamiento. El primero está dirigido a grupos sensibles a esta problemática y en Uruguay será realizado por la Universidad CLAE a través de talleres online y presenciales, el alcance de 5.000 personas. Y el segundo entrenamiento, gratuito, virtual, de 10 minutos, que tendrá un alcance de 20.000 personas. Del evento, que se realizó hace un tiempo ya y contó con la conducción de la periodista María Noel Marrone, participaron, entre otras, Teresa Herrera, que es coordinadora del Diploma Online sobre Violencia Basada en Género y Generaciones de la Universidad CLAE, institución que trabajará justamente en la difusión de las 5D. Vamos a conocer más de esta realidad que data justamente del año pasado, pero que es bueno volver a ponerlo sobre la agenda. Teresa, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Por favor, es un gusto para nosotros recibirla esta mañana. En primer lugar, Teresa, conviene aclarar al oyente qué es acoso callejero, cómo se configura el acoso callejero. El acoso callejero está señalado desde hace, por suerte, por lo menos una década, como una de las formas de violencia ejercida hacia las mujeres, ¿verdad? Bueno, hacia las mujeres, las niñas, incluso en algunos casos acoso callejero hacia personas de la diversidad sexual, ¿verdad? En realidad es un trabajo que se viene propiciando desde Naciones Unidas hace mucho tiempo y al cual se han unido empresas como L'Oréal París, que lo que pretende de alguna manera es concientizar sobre algo que teníamos como muy naturalizado, ¿no? Que son las opiniones acerca del cuerpo de las mujeres realizadas por personas que no tienen ningún vínculo con las mujeres y que lo que hacen de alguna manera es ejercer una violencia hacia nuestros cuerpos, porque todos y todas sabemos muy bien qué es lo que pasa cuando, afortunadamente cada vez menos, ¿no? Pero antes para una mujer pasar frente a una obra en construcción era terrible. Claro. Y no estoy diciendo que solo sean los obreros de la construcción, por favor, nada más lejos de mí de estigmatizarlo, porque además en ese sentido los sindicatos han realizado una importante tarea y eso, como decía, está cambiando. Pero lo que sí pasa es que para las mujeres las ciudades no son seguras. Yo diría que cualquier mujer que se le pregunte si no ha tenido algún episodio de acoso callejero no puede decir que no. Claro. Desde lo que significa el aprete en el transporte público, el exhibicionismo, el recibir tocamientos, y bueno, y todo lo que tiene que ver con verbalizaciones de todo tipo acerca de nuestras anatomías, ¿no? Claro. Entonces, en las leyes integrales, que por suerte cada vez están más difundidas en todos nuestros países, se tiene en cuenta el acoso callejero como una de las formas de violencia ejercida hacia las mujeres. Claro. Y es bueno esta pregunta a continuación, Teresa, de cuánto los hombres o en general la sociedad advierte que hacer este tipo de comentarios está mal, digamos, ¿no? Porque hay una cuestión, no sé cuál es el término para usar, pero muchas veces se quedaba, bueno, es un piropo, o es aquello, o es esto, como que se naturalizaban cierto tipo de situaciones como usted la describe de acoso, ¿no? Exacto, y bueno, no es un piropo, porque digo, eventualmente yo puedo recibir alguna referencia hacia mi persona por parte de alguien que yo tengo conocimiento, con quien tengo algún tipo de vínculo, pero en realidad recibir opiniones acerca de si soy gorda, si soy flaca, si soy linda, si soy fea, si estoy escotada, si tengo puesta una minifalda o cosas por el estilo de una persona que yo no conozco, es una invasión a la privacidad. Y eso es lo que tenemos que tener claro, ¿no? Es decir, es algo que no se pide, es algo que aparece y que en realidad, lejos de halagar, lo que hace es generar confusiones. Y bueno, ni hablar de aquellos acosos mucho mayores, ¿no? Como yo decía, hablaba de
de los transportes públicos. Voy a poner un ejemplo. Naciones Unidas tiene una serie de trabajos realizados con ciudades seguras para las mujeres y, por ejemplo, en México hay transportes para mujeres y transportes para varones en los metros y en los trenes, porque realmente saben que no es la solución, pero es lo único que han podido encontrar como para que las mujeres puedan viajar tranquilas. Claro. Y nosotros a veces pensamos, ¿estamos lejos de esto? No, no estamos lejos de esto. Todas las encuestas determinan y las investigaciones de tipo cualitativo demuestran, como yo decía recién, que todas las mujeres hemos sido producto de acoso callejero. Yo vivo hace muchos años acá, pero viajaba en tren en Buenos Aires para ir a trabajar y estudiar, y yo no recuerdo prácticamente un día donde no haya tenido un exhibicionista, alguien que se me haya apoyado. Entonces, digo, realmente, ¿por qué las mujeres tenemos que estar sometidas a esta situación? Aclaremos a la audiencia que Teresa Herrera es argentina, pero hace muchos años está radicada en Uruguay. 40 años. Exactamente. De hecho, ahora la han adoptado en Piriápolis, ¿no? Me han adoptado en Piriápolis, estoy viviendo en Piriápolis, estoy muy feliz de vivir en Piriápolis. Porque además es tertuliana de hace muchos años en Perspectiva, y quien habla la conoce de allí también. Digo, hoy dejé antes en Perspectiva para estar en esta nota. Me parece. Muchas gracias, se lo agradecemos. No, por favor, al contrario. Teresa, ¿qué son las 5D? Las 5D son una estrategia que ha sido desarrollada por el cual nosotros desde la Universidad CLAE estamos capacitando a instituciones de la sociedad civil, a mujeres privadas de libertad, a líderes. Es más, ahora tú nombraste al principio nuestro diploma. Sí. Este año en nuestro diploma, aquellas personas que lo hagan y además aquellas que ya lo hicieron van a recibir esa capacitación en forma gratuita si es que lo quieren tener. Y es acciones que se realizan en el momento de la situación del acoso, ¿verdad? Que son distraer, delegar, documentar, dirigir y dar asistencia. Sí. ¿Por qué? Porque además está pedido no solo, esto tiene que ver no solo con las personas que están viviendo la situación de acoso, sino a quienes son espectadores. Hoy en día nosotros hemos visto en las redes algunos casos, ¿verdad? Que a veces nos llaman la atención. Por ejemplo, una reproducción de video de alguien que estaba acosando y que otra persona que lo vio lo registró, ¿no? Como una situación. Bueno, esa es la idea, es decir, es poner en evidencia la situación, poder en las mujeres de alguna manera defenderse de una forma, por supuesto, pacífica, como son siempre todo este tipo de acciones, pero tratando de ubicar y de poner en su lugar cómo trabajar, cómo defenderse de esta situación. Claro. Y distraer es, por ejemplo, si yo veo que alguien está en una situación de acoso, ir y hablarle como si fuera una persona conocida, ¿verdad? Entonces, de esa manera yo distraigo de la situación de lo que está pasando. Delegar también significa eso, es decir, puedo increpar o puedo de alguna manera transmitir a alguna autoridad que vea cercana. Documentar es esto que yo hablaba recién, lo de poder hoy en día con el celular, ¿verdad? Uno rápidamente puede documentar una situación de esa. Dirigir es decirle a la persona que está sufriendo acoso a dónde puede recibir ayuda, dar asistencia, bueno, todo ese tipo de cosas. Por eso es todo lo de las 3D, que es lo que se aprende muy rápidamente, porque no es nada difícil, en estos cursos online, ¿verdad? Que son breves y que permiten que todo el mundo pueda de alguna manera sentir que tiene un respaldo o una estrategia para poder llevar adelante. Ahora le voy a consultar más sobre el diploma directamente, Teresa, sí. Pero hay una posición, no sé si es el término correcto, pero hay una posición pasiva que uno asume si advierte en una situación de estas y no hace nada, no incurre en ninguna de las acciones probables, como por ejemplo documentarlo o denunciarlo eventualmente. Y sí, porque en definitiva lo que hacemos es, porque el acoso es una de las partes, como yo decía, de la violencia basada en género, ¿no? Y después puede seguir. Y además deja secuelas. Es mentira que no deja secuelas. No sé, una muchacha a la cual se le toca una parte de su anatomía, los famosos apoyos en los transportes públicos, todo ese tipo de cosas van dejando secuelas en la vida de las mujeres, generan miedo. Las mujeres tienen miedo de salir a la calle, los varones no se preguntan si pueden salir a la calle, en todo caso se lo preguntan por otras razones comunes a todos, que es la inseguridad, ¿no? Hoy en día, pero
pero una mujer cuando va a salir a la calle se tiene que preguntar si puede salir o no salir. Y eso no es justo, es una injusticia tremenda, porque en definitiva lo que hace es que las ciudades no sean seguras para vivir nosotras, ¿no? Uh-huh. Hay datos relativamente actuales, Teresa, con respecto a cuántas mujeres han sufrido de acoso callejero, algo que además recordemos está legislado en el artículo 6, inciso K de la ley 19.580, ¿no? Exactamente, la ley integral que era como yo mencionaba. Uh-huh. Hay datos, por ejemplo, está la encuesta nacional de prevalencia, que indica que sí, que las cifras son más altas, están por encima del 50%, pero más allá de eso, el problema es que la encuesta a veces no es un instrumento útil para esto, por lo que decíamos hoy, de que está tan naturalizado que a veces las propias mujeres no registran esa situación, ¿verdad? Uh-huh. Lo toman como algo ineludible de la vida cotidiana. Yo recién mencionaba esto que me pasaba a mí cuando iba a estudiar y trabajar fuera de mi lugar de vivienda, digo que iba a la capital federal y bueno, era como parte del menú, saber que eso te iba a pasar día por medio, por lo menos, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo que tenemos que tratar de hacer es que, porque todas las estimaciones demuestran que la inmensa mayoría de las mujeres sufrimos acoso, alguna forma de acoso. Entonces, el tema es justamente empezar a entender que esto no es algo que tenemos que aceptar pasivamente como algo que es natural y que viene dado por la condición de ser mujer. Claro. Voy a hacer algo que habitualmente no hago en los reportajes, contar una experiencia personal. A una amiga me decía que la mayor muestra de amor que yo le daba era preguntarle si había llegado bien a la casa. Y cuando le pregunté por qué me decía eso, me decía, porque en general ustedes no tienen el problema de saber si llegan bien o mal a la casa. Salvo algún episodio de seguridad, como usted planteaba recién, a lo que estamos todos expuestos, las mujeres en general están expuestos a otra serie de instancias más diferentes que los varones, ¿no? Exactamente. Digo, no sé, desde lo que significa caminar por una calle oscura y estar preocupada por nuestra seguridad. Bueno, el riesgo de la violación. Si bien la mayoría de las violaciones y los abusos sexuales se viven en el seno de las familias, eso no quiere decir que no lo haya en las calles. Uh-huh. Y lamentablemente es así. Nosotros ahora acá en Piriápolis estamos sufriendo una problemática de ese tipo que nos tiene a todos y todas muy preocupados. Uh-huh. Teresa, ¿qué es el diploma de violencia basada en género y generaciones que inicia justamente en el mes de mayo en la Universidad CLAD, de la cual ustedes es la principal, digamos? Sí, yo soy la coordinadora de ese diploma, este es el 6º año en el cual lo dictamos, es un diploma dirigido básicamente tanto a profesionales como a técnicos y técnicas que trabajan en estos temas o que quieren iniciarse en estos temas o que quieren perfeccionarse en estos temas. Son 6 módulos que además han sido pensados básicamente para la gente justamente que está ocupada, que puede trabajar, que es del interior, que es del exterior, porque es asincrónico, es decir, las personas entran y cursan en el momento que pueden. Claro. Esto lo hicimos incluso, fíjense, hace 6 años, antes de la pandemia, o sea que fuimos precursores de todo este tipo de actividades que después se difundieron muchísimo más. Uh-huh. Y bueno, tenemos el orgullo de decir que ya hace 6 años, que las evaluaciones de quienes la vienen realizando son siempre muy positivas, y que realmente ahora, además con el enriquecimiento de esto que significa este módulo aparte, pero parte de la oferta del diploma de lo que ofrece L'Oréal París del acoso callejero, creemos que bueno, que va a ser un elemento más para la atracción de las personas que bueno, que ya se están inscribiendo, ¿no? En realidad quedan pocos lugares porque son grupos reducidos, por supuesto. Ahora vamos a dar justamente las vías en las que pueden ponerse en contacto con la Universidad CLAE, pero usted decía recién, son 6 módulos, puesta en común de conceptos básicos y términos sobre violencia basada en perspectiva de género y generaciones, distintas formas de maltrato y abuso en el ámbito familiar y sus consecuencias sobre las víctimas, políticas públicas y aspectos legales sobre la violencia basada en género y generaciones, violencia basada en género y generaciones en el espacio público físico y virtual, violencia basada en género y generaciones en la salud, violencia basada en género y generaciones en los lugares de trabajo y en los lugares de estudio. La primera pregunta que le quiero hacer sobre esto, y acá desde la ignorancia, Teresa, es ¿por qué la aclaración de género y generaciones? Porque la violencia se ejerce en 2 formas. Una violencia que tiene que ver con la violencia que más difundida, que es la violencia
hacia las mujeres y hacia las diversas orientaciones sexuales, que esa es la violencia basada en género, pero hay otra violencia dirigida hacia los niños, niñas y adolescentes, que es la violencia de generaciones, y que es una violencia que las dos violencias, tanto la de género como la de generaciones, su etiología, es decir, su causalidad, es una inequidad que hay en nuestra sociedad basada en que es una sociedad patriarcal, ¿no? Uh-huh. Lamentablemente la mayoría de los agresores son varones, ¿eh? Tú hace un rato decías, los varones tenemos que empezar a asumir estas cosas, sin duda alguna. Sin los varones no vamos a tener una equidad de género y de generaciones. Fijémonos, por ejemplo, fenómenos como los que pasan hoy en día, tan lamentables, tan terribles, como es la violencia vicaria, es decir, la violencia ejercida hacia niños, niñas y adolescentes para agredir a la madre, ¿no? El año pasado tuvimos 8 asesinatos de niños y niñas perpetrados por los progenitores. Eso es terrible, y esa es violencia de generación. El contacto, justamente, Teresa, para ponerse en contacto, valga la redundancia, con ustedes, es admisiones@clae.edu.uy, clae es claeh.edu.uy, y por WhatsApp al 094-543-940, ¿no? Exactamente, esos son los datos y esa es la forma de ponerse en contacto con nosotros, tanto para el diploma como para quienes estén interesados en realizar esta capacitación gratuita de L'Oréal París de acoso callejero. Bien, una última pregunta, Teresa, que nada tiene que ver con este tema, pero que no la puedo dejar de hacer. Hoy comenzamos el programa conversando acerca de lo que ocurrió en el IABA. A título personal, como opinión, dije que no compartía en ningún aspecto la plataforma que llevan adelante tanto docentes como estudiantes, pero sí me parecía lamentable el proceso de críticas que se dio sobre el joven que es el vocero, digamos, no digo líder, sino vocero de los estudiantes allí en el liceo. Expresiones que tenían que ver con su aspecto, con su forma de hablar, con el look y demás. ¿Cómo ha visto justamente el proceso y también con su orientación, ¿no? Cosas que fueron a través de lo público y también de las redes sociales? ¿Cómo ha visto usted este punto en particular sobre la violencia con la que se habló de este joven? Bueno, es una muestra más del collar de lo que significa otra de las formas de violencia, de la cual no hemos hablado. Sí, tú lo mencionaste recién cuando hablabas de los módulos de nuestro diploma, que es la violencia virtual y la violencia mediática, ¿no? Es decir, la violencia a través de las redes que se ejerce sobre las mujeres o sobre las diversas orientaciones sexuales y de género, en la persona de Jerónimo Sena, ¿no? Digo, que realmente él ha realizado ya una denuncia en fiscalía y en los hechos, por lo que tengo entendido, ya se está investigando en las direcciones IP de donde partieron esos insultos y esas agresiones. Pero es una de las tantas formas de violencia que hoy en día además están muy difundidas. A mí me tocó con otras 15 mujeres denunciar eso hace un tiempo a un abogado al cual se lo procesó y se lo penalizó por violencia mediática hacia nosotras, ¿no? Violencia virtual y mediática hacia nosotros. Teresa Herrera, coordinadora del diploma online sobre violencia basada en género y generaciones de la Universidad CLAE. Gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Muchísimas gracias y quiero una última cosita, si me permitís. Por favor. Quiero decir que yo tengo el honor en este momento de ser la representante de Uruguay ante el mecanismo de seguimiento de la Convención de Belén do Pará, OEA. La Convención de Belén do Pará fue la convención que se hizo en el año 96 para definir los Estados miembros de la OEA parámetros en torno a la violencia hacia las mujeres. Y eso tiene un comité de expertas de seguimiento que permite que con todos los países de la región se hacen rondas de seguimiento de cómo se está cumpliendo. Y me parece que, ¿por qué lo estoy destacando esto ahora? Lo estoy destacando porque es muy importante que tengamos claro que estas problemáticas son problemáticas que a nivel mundial se están analizando en los organismos de cooperación multilateral, las organizaciones internacionales, las Naciones Unidas, la OEA, están realmente haciendo acciones muy importantes sobre esto y Uruguay tiene convenios internacionales firmados, por ejemplo, la Convención de Belén do Pará, que lo obligan a cumplir determinadas cosas. ¿Por qué lo marco?
porque si bien tenemos leyes, tenemos un montón de cosas, lamentablemente esta temática tan dolorosa que cuesta tantas vidas o que cercena tantas vidas en vida, no tiene la prioridad en la política pública que tiene que tener. Teresa, muchas gracias. Gracias a ustedes.